Hasta hace no mucho tiempo, para los que somos argentinos o simplemente para aquellos que gustaban seguir al futbolista argentino en Europa, era muy, pero muy normal levantarse un sábado o un domingo y estar viendo a las 10 de la mañana algún partido de la Liga Italiana y Española y encontrar que el número de futbolistas argentinos era importante, que siempre había al menos un jugador de esa nacionalidad en cada equipo. Bueno, hoy este video les va a explicar por qué esa tendencia ha disminuido de manera ostensible y además por qué tiende cada vez más a reducirse más la brecha. ¿Qué pasa? Que cada vez las dos ligas quizás más tradicionales, que son la española y la italiana, al menos para el futbolista argentino, no vienen a buscar jugadores de esta nacionalidad a la Liga Argentina, y vamos a meternos también un poco en el aparato formativo. ¿Qué clubes son los que mejor talento joven captan? Un video que les recomiendo, no tiene desperdicio, y por eso los invito a que se queden aquí presentes. Lo primero que hay que decir es que Europa ha cambiado y mucho. Y cuando hablo de cambiar y mucho, es que el perfil de jugador que buscan en Europa es diferente al quizás de los últimos 10, 15 años. Se busca jugadores más físicos, con velocidad, con altura, con fuerza, con intensidad, y salvo excepciones, el jugador argentino no suele tener esas características, y por ese motivo se ha disminuido de manera ostensible la cantidad de argentinos que vemos, tanto en España como en Italia, que obviamente hoy, con la Premier consolidada como la liga número uno, no dejan de ser por ahí las dos ligas más tradicionales e importantes quizás de Europa, sobre todo porque el argentino, por una cuestión cultural, porque nosotros descendemos directamente de los españoles y de los italianos, y era quizás donde el jugador se sentía más cómodo. Bueno, varios aspectos más para contar. ¿Qué pasó? En 2010 hubo un escándalo muy, pero muy grande, donde se detectaron pasaportes comunitarios falsos. A partir de ahí, varios jugadores argentinos involucrados en ese momento tuvieron problemas y se endurecieron desde 2010 a hoy los controles, y es mucho más difícil demostrar la ciudadanía de los antecesores, tanto españoles como italianos, y también de otras nacionalidades que te permiten ser futbolista comunitario, no ocupar cupo de extranjero, y además eso es algo que se fijan muchísimo los clubes, porque eso te abre puertas para ingresar a la comunidad europea y no ocupar ese tan mentado cupo. Después, España tiene una diferencia completamente distinta con Italia. España tiene restricciones impositivas. La Liga española controla mucho más los presupuestos de los clubes. ¿Qué quiere decir? Que los clubes no pueden pagar muchísimo si no está controlado y dentro de un presupuesto de la liga, ya sea tanto de traspaso como de salario. Entonces, ¿qué pasa? Eso limita a los clubes a la hora de fichar algunos futbolistas, y también limita a los jugadores, porque muchos jugadores quizá dicen, no, yo me voy a otra liga porque me pagan mucho más de salario, y España, más allá que es, sin lugar a dudas, una liga top y tradicional, no me puede dar ese salario por esos controles salariales que venía yo explicando. Uno, y muy conocido a nivel mundial, fue el de la famosa renovación de Messi, que en su momento el Barcelona había acordado, pero la Liga Española no había autorizado, y terminó derivando en la salida de Lionel Andrés Messi del club culé. Así pasa con un montón de casos. Claro que quizás no nos enteramos de este lado del continente porque nadie tiene la relevancia y la popularidad que tiene el propio Lionel Andrés Messi. Y otro tema, y creo que yo muy, pero muy importante, es la reacción de los clubes argentinos cuando vienen a buscar de Europa. A ver,
¿Qué quiero decir con esto? Y no le estoy bajando el precio al futbolista argentino, estoy poniendo en contexto una realidad. Obviamente hay jugadores argentinos que te la sacan de las manos, te los sacan de la mano y los clubes europeos pagan lo que no tienen por ellos, pero son un porcentaje cada vez más menor ante valores muy elevados, digo, en todo su derecho, ¿sí?, que piden los dirigentes de clubes argentinos. Los europeos prefieren pagar cifras un poco más económicas por futbolistas que ya saben que son comunitarios porque nacieron en Europa y que quizás tienen esas características que antes enumeraba: mejor físico, velocidad, altura, fuerza, intensidad, etcétera, etcétera. El fútbol argentino pide valores que a veces no son acordes a los mercados. Y además, como siempre digo, hay otros mercados que sí están dispuestos a pagar lo que no paga Europa. ¿Cuáles son esos mercados? Brasil, México, la MLS, Arabia Saudita. Esos 4 mercados habitualmente hoy son los principales compradores del fútbol argentino. ¿Qué significa? Que son mercados que pagan lo que habitualmente suelen querer los clubes por diversos futbolistas talentosos. Después obviamente hay excepciones, hay futbolistas que dicen: no, mira, mi sueño es irme a Europa, yo espero y trato de esperar que llegue esa oferta acorde al valor que pide mi club, o terminan forzando una salida y el club termina accediendo a venderlo por un valor un poco más bajo que el que ya tenía en su cabeza. Pero claro, siempre hay oferta y demanda. Si un club argentino pide tanta plata y hay otro club que pone eso en el mercado, el jugador a la larga termina aceptando ir a Brasil, México, MLS o Arabia. Creo yo que esto puede terminar generando un perjuicio para la selección argentina, porque es sabido que la cumbre del fútbol para el crecimiento de un jugador es Europa, es jugar en la élite, y sin lugar a dudas eso es Europa. Salvo Brasil, que yo creo que, si bien está en Sudamérica, tiene un nivel de competencia altísimo, los jugadores donde más crecen es en el continente europeo, y por eso esta situación no es la ideal quizá para los jugadores, pero claro, también tenemos que entender que los clubes son los dueños de sus pases, no de su carrera, pero sí de sus pases, y son quienes invierten en la formación de los jugadores. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre dejar a todas las partes contentas. Me meto en lo que es la formación de los jugadores y la captación. Hoy los clubes que mejor captan juveniles, sin lugar a dudas, el club número 1 es Vélez. Vélez capta ya a los futbolistas a partir de la edad de fútbol juvenil, antes de llegar a lo que es 9ª división. ¿Qué genera eso? Que vos podés formar al jugador desde chiquitito, de las infantiles, ¿sí? Lo capta en fútbol infantil, no en juvenil. Me confundí, perdón, aclarémoslo. Infantil es el paso previo a lo que es 9ª, 8ª, 7ª, etcétera, etcétera. Vélez tiene una red muy fuerte de captación en lo que es la zona oeste del Gran Buenos Aires, cerca de donde están las instalaciones Vélez, y además Vélez ofrece algo muy importante: es un club modelo con muchísimas actividades, y muchas familias dicen: bueno, yo lo mando a Vélez y ya tengo la posibilidad que el chico estudie en Vélez, haga cualquier otra actividad por afuera del fútbol. Otros clubes que también tienen redes interesantes de captación son Lanús y Banfield. Más Lanús que Banfield en zona sur del Gran Buenos Aires, y un club que está haciendo muy bien las cosas e invirtiendo bastante en lo que es la captación es un club del interior de la Argentina que se llama Talleres de Córdoba. Talleres está poniendo mucho dinero en formadores, en captadores, y ya se están viendo algunos juveniles interesantes, y probablemente en unos años ese trabajo se vea reflejado en jugadores que llegan. Claro, obviamente River y Boca quizás no necesitan tanto un sistema agresivo de captación y de ir a buscar al jugador. ¿Por qué? Porque River y Boca son el sueño de la mayoría de los jugadores, y los jugadores van a probarse directamente a River y Boca, y no es que hay que ir a buscarlos. Pero claro, si River y Boca lograran un esquema similar al de Vélez,
no tendrían competencia. ¿Por qué? Porque a la hora de elegir entre River y Boca y cualquier otro club, la mayoría de los jugadores van a los clubes tradicionalmente grandes. ¿Quiénes son los captadores? ¿Sí? Y vamos a hablar un poco del sistema. Son ojeadores. El 70% en Argentina suelen ser exfutbolistas de las instituciones y el 30% son personas dedicadas al fútbol que quizás han estudiado para ser entrenador, para ser director deportivo y quizás no pudieron desempeñarse y llegar a primera división, pero tienen lo que se llama buen ojo, detectan bien el talento. En España eso es 50 y 50, 50 exfutbolistas, la mayoría vinculados a la actualidad de la institución que lo tiene contratado, y ese otro 50% de personas que han estudiado y se han dedicado a lo que es el fútbol. ¿Cómo se capta un jugador? Hay diversas formas. A ver, en el interior del país se organizan pruebas. A esas pruebas van, sí, 400, 500 jóvenes y viajan los principales ojeadores de los respectivos clubes y ahí es cuando se pueden acercar a los jugadores, suelen estar cuando son jóvenes los chicos, los padres, a veces ya hay algún representante porque cada vez hay más representantes siguiendo a jóvenes talentos y lo que hace el club es, si un jugador gusta, habla con el padre, habla con la familia, se lo suele traer, si el club es de Buenos Aires o de otra provincia, se lo lleva al club en cuestión, se le da alojamiento en una pensión, se le da estudio, se le da alimento, todas inversiones que son muy importantes para los clubes. ¿Qué se suele hacer en esos casos? Se firman los llamados convenios. ¿Qué significa? Obviamente ese jugador no es que no jugaba en ningún lado. Supongamos un ejemplo, ese jugador es tucumano y juega en un club formador de Tucumán. ¿Qué hace? El club tucumano le da el pase, supongamos, a Vélez, por nombrar un club que ya hablé, y se firma un convenio. ¿Qué quiere decir? Que el club tucumano se puede quedar con un 10, con un 20 o hasta con un 30% de el valor de una futura venta del jugador si llega a primera división. A veces, no siempre, se lleva, si el jugador realmente es muy pero muy bueno, se paga un dinero no muy elevado, obviamente, al club formador, además de dejarle ese famoso convenio. Por citar un ejemplo, Santiago Escacíbar, que hoy juega en Boca, jugaba en 12 de septiembre, un club formador de la ciudad de La Plata, ¿sí? Que jugaba y le daba fichaje y lo tenía en una liga. Cuando Estudiantes lo vio, hizo un convenio, ¿sí? Le dejó un porcentaje y, curiosamente, en ese momento, la persona encargada del fútbol formativo de Estudiantes habló con los directivos de 20 de septiembre y además de ese convenio le dijeron, che, ¿qué te puedo dar? ¿Cuánto querés? Y dijeron, mira, dame 20 pelotas. Algo muy fácil de conseguir por ahí para un club grande para Estudiantes, pero para esos clubes chicos, como en ese caso digo, es 12 de septiembre, era algo no tan fácil de conseguir. Estudiantes en 2 minutos lo consiguió y se quedó con Santiago Escacíbar. Después Santiago Escacíbar fue vendido a Europa, a Alemania, volvió a Estudiantes y la historia es conocida. Hoy juega en Boca, pero así como este caso, hay millones de ejemplos. También es necesario que los clubes tengan un buen vínculo con los representantes. ¿Por qué? Porque si esos clubes tienen algún buen vínculo con algún representante te puede decir, che, mira, yo tengo este pibe que realmente es muy bueno, te lo voy a llevar a probar y obviamente después esos clubes probablemente tengan que hacer alguna especie de convenio con ese representante porque si el jugador no estaba fichado en ningún otro club que tuviera posibilidad de quedarse con un convenio, el convenio se lo termina quedando el 10, 20, 30% el representante o la familia del futbolista. Pero todas esas decisiones finales de quién ficha o no ficha un jugador, más allá que pasan por un filtro previo, que son estos ojeadores, la decisión final es del coordinador de divisiones inferiores. Esa persona es la encargada de decir, vos sos el talento que yo estoy buscando y vos tranquilamente podés ser el próximo jugador que a futuro mi club venda a Europa,
algo que en España e Italia no está pasando tanto, o si no, sea vendido, como bien explicaba, a Brasil, México, MLS o Arabia. Hasta luego, nos estaremos encontrando para hablar de fútbol y de estos aspectos tan distintos, diferentes, que quizás en otros medios tradicionales no podés encontrar y lo encontrás aquí en este medio. Hasta luego.